Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas. Todos contentos. Muy contentos. Demasiado. Pero también estuvimos muy nerviosos. Yo creo que más de uno ha sufrido algún tipo de situación de exceso de estrés. Yo te juro que en un momento dije, si no me mandabas el flyer, digo, Silvia no viene. Yo me No tomé viene. un clonazepam antes de No, maravilloso. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Bienvenidos. Bienvenidos todos a Agenda Central. Acá estamos ya con... la licenciada. Sí, la licenciada Sol Forgas, que nos acompaña. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas Y gracias. hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Las juventudes, porque son diversas. Y nos parecía muy importante invitar a profesionales que trabajan con las juventudes diversas, el tema de la salud mental, pero también un poco qué es lo que nos está pasando como sociedad. Hay datos de UNICEF, de acuerdo al censo del 2022 y que están publicados por el INDEC, que nos dicen que en Argentina viven unos 7.050.000 jóvenes entre 15 y 24 años. Y para garantizar sus derechos, bienestar y desarrollar todo su potencial, es fundamental que los jóvenes cuenten con espacios de participación porque incentivan el diálogo intergeneracional y reposicionan su lugar en la agenda pública, que es un tema que uno, de alguna forma, uno lo puede tomar como una crítica, pero en realidad es un aporte, hablamos más espacios. Y dice en este informe de UNICEF que los aportes de las juventudes son urgentes para la generación de políticas públicas representativas y alineadas a sus intereses, desde un enfoque de derechos humanos respetuoso de las diversidades, sin estereotipos o sesgos de las miradas adultas. Para que esto sea posible, también es necesario el compromiso y el trabajo articulado de todos los estados, vamos a hablar en este caso de nuestro estado argentino, de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y todos los organismos internacionales que tengan que ver con estos temas. La participación juvenil a través del intercambio a nivel municipal, provincial y nacional y también junto a distintos sectores permite potenciar y expandir sus voces. Es necesario acompañar a las juventudes en el proceso de empoderamiento y agenciamiento porque ellas son indispensables para la transformación social a favor de la igualdad y los derechos. O sea que hay más de 7 millones de razones para invertir esfuerzos en ellos. Hay encuestas, por otra parte, que nos muestran que no todos los jóvenes están interesados en las cuestiones de participación. Pero sí, más de un 70% opina, por ejemplo, que votar es importante para decidir lo que pasa en el país, pero también dicen que no es suficiente. Y un 30% aproximadamente le interesa la política, los centros de estudiantes, los movimientos sociales, les interesa la cosa pública. Y siempre nos preguntamos cuáles son los temas que les interesan a los jóvenes. Y por lo general los adultos les marcamos la agenda. Mirada adultocéntrica. Lo vemos con los medios hegemónicos, con las redes sociales, con las distintas plataformas. Y aparece la otra cara de la misma moneda, que es la banalización hacia los intereses de los jóvenes de una manera muy superficial. Y decimos, no, en mi época o antes, sin analizar los contextos diversos en los que los chicos o los jóvenes se mueven. No es lo mismo jóvenes que tienen afectos consolidados, familiares, una casa, comida y una educación determinada que aquellos que solo se tienen a ellos mismos, en otras realidades sin contención ni afectiva ni social. Pero lo común que hay entre ellos son sus edades, son la misma franja etaria con distintas realidades, distintos contextos. Las desigualdades van en aumento y no hay atención desde el Estado y desde la sociedad en general, tampoco los miramos como corresponde. Todo lo contrario, juzgamos con la misma vara exactamente igual a todos. La propuesta es a todos escucharlos, conocerlos y abrir los espacios tanto físicos como afectivos para que puedan desarrollarse.
no todos tienen las mismas oportunidades. Y es esto porque también está esta cosa meritocrática, ¿no? Y es el Estado el que debe brindar las mismas condiciones, alejándose de esta cuestión meritocrática, como recién decía, cuando no se parte de la misma línea de largada. Informes de tasas de suicidios van en aumento en el país, creció mucho en el último año, tanto en el país como en la provincia. Hay esto que se llama bullying o acoso, ciberacoso en las redes. Existe cierta violencia que a veces no nos paramos a analizarla. Hay mucha soledad, tanto en la escuela, en la familia. Hay soledad en la sociedad. Bueno, son cosas que nos pasan, lamentablemente realidades diversas que queríamos charlarla, así que bienvenida Sol. Nos gusta que estés acá en Agenda Central, nos gustan las otras voces tucumanas y vos sos una gran representante, además como presidenta del Colegio de Psicólogos. Muchas gracias. Realidades diversas, ¿no? Uh-huh. Contextos diversos. Ustedes hace poquito también hicieron una actividad con jóvenes, Sí. El tema de las redes. ¿Qué hacemos frente a esta realidad tan diversa? Bueno, agradezco mucho la invitación a este diálogo. Me parece necesario, indispensable y urgente. Pero sí me quería detenerme en una cuestión sobre la que vos has insistido recién, que es que no podemos hablar de una juventud, ¿no? Bien. Por lo tanto, de una sola adolescencia. Que en general, cuando buscamos, ¿no? Como tratar de entender el fenómeno, corremos a conceptualizarlo y a veces las conceptualizaciones dejan como muchos por fuera. Sí. Entonces me parece muy importante eso que vos, en lo que vos enfatizás, porque si pensamos en políticas públicas tenemos que incorporar esa dimensión, que es que no podemos hablar de un solo modelo de la juventud. Generalmente, ¿qué pasa cuando pensamos en un solo modelo? ¿Quiénes quedan por fuera? Los que no se ajustan a un estereotipo, claro, que en la mayoría de los casos es un varón blanco, heterosexual, ¿no? Y quedan por fuera las otras dimensiones del problema y tantos sectores, bueno, lo que conocemos como las minorías. Claro. Por supuesto, no se puede, a la hora de delinear una política pública, hay algo que va a quedar por fuera, lamentablemente, pero tenemos que partir de eso, ¿no? De decir, bueno, no podemos insistir en una universalidad. Claro, de lo diverso hay que partir. Exacto, tenemos Bien. que partir de lo diverso, Sí. y de a quienes estaríamos invisibilizando cuando definimos alguna noción de juventud. Entonces sí me parecía importante. Y en general a quienes que otras veces nos hemos encontrado hablando de quienes quedan por fuera, ¿no? de las conceptualizaciones, son los pibes de los sectores populares, las mujeres de los sectores populares, disidencias. Uh-huh. Bueno, entonces habiendo dicho esto, sí me parece importante la invitación en estos términos, ¿no? Como juventudes en distintos contextos. Hace unas semanas efectivamente nos reunimos en el colegio por motivo de la visita de Ariel Garbars, que es un ingeniero que teoriza mucho respecto a inteligencia artificial. Bueno, Lo tuvimos por teléfono acá. Ah, mira, Sí. qué generoso en su transmisión. Sí, Qué y claridad. tan simple eso, sí. Qué sí. claridad. Sí. Queremos invitarlo de nuevo en cualquier momento. Porque no es sencillo, ¿no? No. Y en general pasa en el campo de la psicología que nos cuesta hablar de inteligencia artificial. Bueno, en esa mesa la ocasión fue a pensar, se llamaba, se me acaba de Enredados. Ajá. Creo que era el nombre de la mesa. de la convocatoria, sí. Y era la idea de encontrarnos interdisciplinariamente e intergeneracionalmente a pensar el fenómeno de la adolescencia y de las redes. Que ya desde hace un tiempo venimos como advirtiendo que las redes en sí mismas no son el problema, ¿no? Uh-huh. Digo, no se trata de demonizar
ni a la IA ni al entorno digital, sino a pensar ese universo, en qué coordenadas se inscribe, quiénes están ahí, de qué manera, ¿no? Y cómo podemos acompañar, porque si lo seguimos rechazando... No, ya vino para quedarse. Está. Y en esa ocasión, efectivamente, participaron, que fue como un poco la novedad, adolescentes. Muy bien. Porque me parece que ahí coincidíamos, ¿no? En esto de escuchar, pero escuchar realmente a los adolescentes. Y a veces escucharlo nos incomoda. Sí. Porque nos marcan cosas que no sabemos. Nos interpelan, ¿no? Nos sí. marcan que hay cosas que no entendemos, que ellos no saben de una cantidad de herramientas que por ahí a nosotros se nos han escapado. Bueno, hay que incomodarse. Sí. Es bueno incomodarse. Por supuesto. Nos lleva a modificar o a investigar, ¿sí? Sí. Y en esa ocasión había una psicóloga, una abogada, el ingeniero Ariel y dos chicas de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. De la Unidad de Estudiantes Secundarios, y entre las distintas cosas que planteaban, ellas insistían en esto, como de qué manera poder acercar cuáles son realmente sus inquietudes, ¿no? ¿A dónde cifran ellos y ellas las dificultades, por ejemplo, en el ámbito educativo? Perdón, ¿no? Sí. Porque uno se pregunta, los chicos tienen que participar y demás. ¿Dónde? La escuela es el primer lugar, además de la calle, que hoy no existe la calle, pero la escuela es la primera institución del Estado por fuera de la familia que nuclea, que junta a los chicos. Tal cual. Las escuelas, y eso lo planteaban estas adolescentes que son referentes de sus propios compañeros y compañeras, planteaban y hacían un pedido expreso en relación a la atención de la salud mental en la escuela. Que me ha parecido interesante, ¿no? Como porque en paralelo venimos pensándolo desde el colegio institucionalmente como un pedido hacia, ahí lo linkeo con una cuestión que está pasando a nivel provincial, que es que el año pasado se sancionó la llamada Ley Provincial de Salud Mental, todavía estamos esperando su reglamentación. No está todavía. No, y una de las cosas que plantea, y ahí se relaciona con lo que decían las chicas, una de las cuestiones que plantea la ley nacional vigente y esta modificación de la adhesión, no quiero entrar en tecnicismos, pero ha sido conocida como la ley provincial, es la comisión interministerial. La comisión interministerial tendría como sentido y como misión encontrarse en una mesa los distintos ministerios a pensar, a delinear políticas, acciones desde una perspectiva de salud mental, ¿no? Que no sea esta cuestión, volviendo a lo educativo, meramente de derivación frente a un caso urgente o una situación de crisis, sino pensar acciones en las aulas desde una perspectiva de salud mental. ¿Y por qué lo articulo? Porque una de las cosas que decían las adolescentes es que se enfocaban en lo pedagógico, lo cual es importante, por supuesto, como misión, función de la institución educativa, pero que había otras cuestiones que ellas quizás encontraban oportuno poder trabajarlas en la instancia, en la institución. Y eso planteaban los jóvenes. Los jóvenes. O sea, la escuela está pensada desde el docente. Se trabajó mucho sobre esto, pero bueno, vos sabés, como en todo sistema, esta es una escuela también que se generó para una élite en algún momento de su historia. Entonces, ¿por qué van a cambiar algunas estructuras que son necesarias que se cambien? Porque incluso hay sociólogos y filósofos como Pierre Bourdieu, por ejemplo, Philippe Mérieux, que te dicen, el mismo Paulo Freire, que las escuelas justamente potencian las desigualdades. Porque tenés escuelas, tenés primero contenidos, hay una jerarquía de contenidos. A matemáticas, si sabes matemáticas, sos campeón. Sos un crack. ¿No es cierto? Pero las ciencias sociales van quedando abajo siempre, por poner un ejemplo. Y que no es lo mismo
una escuela de Barrio Norte que una escuela rural, no es lo mismo. Entonces, cómo esas, que uno las ve como pequeñeces, pero generan estas desigualdades. Entonces, ahí están las voces de los chicos. ¿Qué vemos en la escuela? ¿Cuándo vamos a tratar estos temas, no? O sea, uno lo que va viendo, la experiencia de uno, pero lo que uno va leyendo, lo que uno va escuchando, es cada vez se trabaja políticamente, y mucho más el gobierno de turno que tenemos, para el aislamiento, para el individualismo, y que hacen que uno vaya perdiendo ese contacto. Y ahí, ¿qué sucede? Me siento solo. O hablo con la inteligencia artificial. Los están reemplazando, ¿no? Ojo, el colegio de psicólogos va a tener que hacer algo. Con el chat GPT. Sí, digo, bueno, y ahí están las voces de los chicos. ¿Por qué no se los escucha? ¿Por qué no podemos hacer un paréntesis de lo cotidiano? Vos recién hablabas lo cotidiano. ¿Por qué no se hace paréntesis? Y agrego algo, y esto que una joven dijo: solo quería dormirme y no despertarme. Y la escuela, obviamente que hubo un intento de suicidio, y la escuela no vio esto. ¿Qué le pasa al docente? También está solo, porque esto también es cierto. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, es un tema amplísimo, pero nosotras hemos encontrado, digo nosotros desde el colegio hemos encontrado una vía posible para darle tratamiento a esto y acercar sugerencias, porque de eso se trata. Totalmente. Acercar sugerencias y lecturas, es que veamos de qué manera alojar eso en las instituciones que todavía hoy están disponibles. Sí. Ahora, alojar eso no es exigirle al docente que escuche, que se quede después de hora, porque ya sabemos que también su vida cotidiana está atravesada por una situación de crisis generalizada de salud mental, ¿no? Pero sí pensar, por ejemplo, instancias en donde se encuentren quienes delinean las políticas públicas y después quienes las ponen en acto, a pensar las instituciones desde una perspectiva de salud mental, porque si no llegamos tarde. Claro. Entonces a eso nos referimos cuando decimos alojar algo de estos dichos que muchas veces son en la escuela, en adolescentes que estén todavía en la escuela, porque también sabemos que hay otros tantos adolescentes que ya han sido expulsados. Sí. Que han sido expulsados por ese sistema y que son otras patas del Estado las que van rápidamente a dar respuesta. Hay equipos muy buenos dentro del Estado, por supuesto, pero no están delineadas las políticas públicas para su atención. Bueno, tal vez que tenga que ser el eje la salud mental, ¿no? Podría ser uno. Sí. Por supuesto, no como única cuestión, pero si está en la agenda y si está apareciendo con tanta preocupación, una vía es, bueno, tomemos un tiempo para revisar cómo están funcionando las instituciones, que hasta ahora es lo que, por supuesto, es la humilde opinión de este sector, ¿no? Como que es un campo disciplinar, un campo profesional, pero advertimos que hay una rapidez frente a la impotencia de delinear protocolos de derivación. Totalmente de acuerdo. ¿No? Como hay una protocolización de las instituciones, que muchas veces más que protocolo es una cosa netamente burocrática, que no por falta de interés, no hablo de eso, sino por impotencia. Está instituido de esa manera. Y por la propia impotencia, como no sabemos, entonces terminamos replicando o repitiendo protocolos, pasos, para que ese caso no estalle en esa escuela, institución. Pero se olvidan del sujeto. Sí, entonces ahí es importante cuando nosotras desde el colegio insistimos por la vía de las políticas públicas, no por una cosa, un exceso de abstracción. No. Sino porque realmente estamos evaluando, porque hablamos con los colegas que están en las instituciones, estamos evaluando que es urgente revisar. Sí, vos dijiste algo que a mí me parece muy importante, porque muchas veces uno habla de las políticas públicas.
Y sí, y lo hiciste la diferencia. Una cosa es pensar las políticas públicas y después cómo las llevas a la acción, cómo las concretás. En el caso principalmente de las escuelas, que es uno de los temas, digamos, que yo más conozco, más que un hospital o que otro tipo de institución, esos protocolos es la burocracia del Estado, que en vez de tomarlo y de a veces quebrar estos protocolos, porque la urgencia así lo dice, o sea, tendrían que ser desde otros paradigmas, a veces el mismo docente, porque o no lo ve, o teme. O está asustado. O teme, ¿no es cierto? Quebrar ese protocolo. Quebrar lo digo desde el punto de vista que no puedo sostener esto desde este lugar, sino que tengo que buscar otras herramientas. Y además por la propia burocracia del sistema. Está el maestro, está el coordinador, está el director, está el asesor. ¿Y tiene el docente como docente las armas o la capacidad como para poder llevar adelante X problema que tenga el chico o X cosita que plantea? El docente tiene la función de docente, de enseñar. No, pero a ver, en esto, bueno, puede ser toda una polémica, ¿no? Sí. El docente, todos los docentes están capacitados para. Acá la capacitación, o sea, estoy capacitado para hacer un análisis de la situación, no es que ese docente se hace cargo, sino qué está pasando, de mirar, de analizarla, de cuestionarse, de preguntar y hablar con un superior. Inmediatamente. Hoy muchos recurren a la justicia o a la policía frente a determinadas situaciones, porque están hechos los protocolos para que así suceda, en vez de pensar puertas adentro. La institución educativa, la escuela tiene que modificar su estructura, su organización. Eso es un planteo que en mi caso personal yo lo vengo sosteniendo hace mucho. O sea, pero yo no le puedo quitar capacidades de pensar a un docente. Eso tiene que ver con la capacidad de resolver una situación, y la resolución que es llamar a un especialista, llamar a un gabinete, pero no mirarlo. No es que ese docente, porque yo tampoco quiero que se cargue de tareas que no las puede, que no sabe cómo manejarlas, pero la capacidad de análisis la tiene que tener. Y no solo, porque yo puedo dudar, pero tengo mi par, tengo la sala, la famosa sala de profesores. Claro. ¿Y sigue en las escuelas, en los colegios, siguen los gabinetes pedagógicos que ayuden a los chicos? Hay muchos que los tienen allí, y hay un gabinete general del GPI, ¿no es cierto? Y el SACE, que es de la asistencia social, están. No sé si dan abasto o no, pero después tenemos los profesionales particulares, ¿no? Pero hay que aprender a pedir ayuda, cosa que no hace el joven y tampoco hace el docente. Porque este tema es un problema para ese docente, pero tampoco pide ayuda. O sea, lo deriva y viene o la justicia o viene la policía, porque es suicidio, es consumos problemáticos, es el bullying, es esto que pasó en un colegio privado hace apenas unos días, terrible. No está bien lo que estos chicos hicieron, no está bien, pero ¿cuándo hablamos con los chicos de estos temas? ¿Cuándo hablamos? ¿Qué es lo que vos decías? ¿Qué ha pasado con la ESI? ¿Qué pasó con la ESI tan vapuleada? ¿Por qué yo no puedo hablar del cuerpo del otro, ni intervenirlo, en este caso con inteligencia artificial? Ahora, esos chicos se los trabajó en la familia, se los trabajó en la casa, los medios ayudan o no. O sea, hay que hacer una gran tarea que tiene que ver con el correrse de la disciplina que enseño. Y tal vez que repensar la escuela. Vamos a aprender mejor matemática, mejor lengua si tengo capacidad de análisis. Bueno, es un tema, es todo un tema, ¿no? Sí. Cómo intervenimos en las escuelas en estos casos. Hacemos un alto aquí y nos vamos ya a la tanda. Vamos entonces, tanda, y al ratito volvemos con más Agenda Central. Volvimos, sí, con los redondos de ricota y
la gran bestia pop. Sí, y hay que brillar, ¿no? Por supuesto. Tenemos que tener siempre proyectos. Creo que esto es muy importante. Estábamos hablando de cómo se trabaja en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Sin cargar al docente, sino de revisar, uh-huh, tal vez de proponer otras cosas. ¿Qué temas no se trabajan en la escuela? Vos recién nombraste ESI, el tema de salud mental, la baja de la edad de imputabilidad. De imputabilidad. ¿Y qué pasa si no los trabajamos en la escuela, que es el lugar donde más van los chicos? Y bueno, ahí yo pensarlo como me parece interesante, como en términos de perdemos una oportunidad. Uh-huh. O sea, no solamente los efectos como más nocivos que eso pueda tener, sino estamos perdiendo una oportunidad de trabajar con los desde las infancias. La importancia de resguardar la intimidad, por ejemplo, que era una de las cuestiones que trae la ESI, que como uh-huh, decías vos también, tan vapuleada, y fundamentalmente ha sido desarmado, completamente vaciada, un programa que era realmente de un profundo contenido, de relevancia. Te pregunto, sí, ¿por qué? ¿Qué molestaba o qué molesta de la ESI? Creo que me arriesgo, ¿no? Sí, uno a veces por ahí no de escuchar a las colegas que trabajaban ahí, ha sido profundamente ideológico. Molesta que me parece que cualquier perspectiva que implique avanzar en el reconocimiento de derechos, presenta resistencias de los sectores más conservadores. Ha tenido, creo que no pensábamos antes del 2023 que algunos discursos iban a tener eco, como por ejemplo esta cosa de con mis hijos no te metas, cuando en realidad no nos estábamos dándole herramientas a los hijos y a las hijas de todos para poder identificar situaciones de maltrato, situaciones abusivas, ¿no? Situaciones de exceso, de identidad. No sé si es la única razón, pero me surge eso, ¿no? Sí. Como que ha sido una cuestión además se conoce estadísticamente, y la justicia trabaja mucho con esto, que el mayor lugar de accidentes o violencia es la familia. Claro. O sea, era desnudar alguna situación también, ¿no? Uh-huh. Como esta cosa de que esta frase que se adoptó, no adoptó, ha puesto sobre la agenda los movimientos feministas, de que de lo privado y lo público, claro, ¿no? Que los crímenes más atroces a veces se cometen en lo privado. Y el maltrato la consigna, infantil. Claro, de lo personal es político. Sí. Trata de eso, como podamos problematizar uh-huh, qué es lo que está pasando en las esferas íntimas, ¿no? Uh-huh. Supuestamente, cuando a veces, de lo que se trata son de situaciones abusivas. Así es. Mira, leyendo sobre estas realidades que nos están atravesando, por un lado, colega Freddy muy reconocido, sí, muy respetado. Él plantea que vivimos en un tiempo de desamparo, e inmediatez. Uh-huh. La fragilidad y desprotección en nuestra cotidianeidad expresan las dificultades económicas de grandes capas de la población, y que lleva, ¿no es cierto?, la inseguridad, narcotráfico, violencia, que empujan a buscar atajos que exponen la angustia y el dolor de existir. Uh-huh. Uno se queda pensando, ¿no? O sea, el ser humano reacciona frente a esto. Y ahí entran, ¿no?, en este tiempo de la inmediatez, que todo es ya. ¿Cómo trabajamos los adultos estos temas con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con los sobrinos, con los jóvenes en general? Creo que fundamentalmente, y que un poco va a contrapelo del tiempo de inmediatez que hay con
con esa cita que lees de Freddy, es darse tiempo. Parece tan sencillo, parece una cosa romántica, y no, es profundamente política. Así es. Que es tomarse un tiempo, detenerse, hacer una pausa, y también empezar a, me parece, transmitir, ¿no? que esto que parece tan sencillo, que tenemos al alcance de la mano y que estamos todos tomados por esta llamada al consumo permanente que tenemos en el celular, ¿no? Y esto no es una cosa solo de los adolescentes. No, toda la sociedad, ¿no? Las apuestas online tampoco es un problema solo de los adolescentes. Tremendo lo de ¿no? las apuestas, sí. O el consumo ahora excesivo, de que entramos todos, terminamos siendo cautivos y cautivas de plataformas que nos llaman permanentemente a consumir, a adquirir objetos de consumo. Me parece que es como, bueno, poder acercar una mirada crítica, ¿no? Una posición más o menos crítica de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos con el celular, scrolleando, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos entrando a plataformas que nos venden cosas o que pareciera que nos regalan, pero en realidad nos tienen tomados. O sea, nosotros damos nuestros datos, ¿no? Cargamos. Permanentemente. Es tremendo. Permanentemente. Sí. Ya hemos dado nuestros datos a banda sabe cuántos programas, ¿no? Y por otro lado, está, que ahí lo decía recién en la nota que me mostrabas, que quiero destacar que tener las notas de la Gaceta impresa, me pareció una exquisitez. De lo que decía la colega también, Lourdes García Pose. Sí, muy interesante. De cómo nos tienen estos cautivados, sí. Las plataformas, en donde una supuesta cosa inofensiva de que entramos a un juego, pero en realidad te das cuenta que no estás pudiendo salir porque eso te llevó a otra cosa y te llevó a otra cosa y terminaste comprando algo. Así es. Entonces, consumismo puro. Sí. Estamos en esa época. Y el desamparo. El fútbol que estamos viendo, hay quienes dicen que hemos perdido la condición de espectadores o de hinchas de un deporte para convertirnos en lo que vos decís, consumidores. Claro. Porque es tremendo. Esta cosa de que se ha popularizado tanto, no quiero ganarme enemigos, porque todo el mundo está en algún pro de... Es tremendo, ¿no? Y que los deportistas los promuevan. Y los promueven y están como en los grupos de amigos y es como una cosa de que se ha instalado y las publicidades cuando pasan ahí, paran a tomar agua. Es tremendo. Son 3 publicidades. Pero la gente los abuchea, ¿no? No están de acuerdo. Mira. Eso se siente porque no están de acuerdo, están parando un partido para vender. Para vender juego. Para vender juego, es así. Es tremendo. Apuesta. No sé si yo no soy tan no es mi asunto por ahí los mundiales, pero no me había llamado tanto la atención como en ¿no? Como la publicidad permanente de las plataformas de juego. Sí, yo creo que es el primer mundial que aparece con tanta fuerza esto. Sí. Y esto de parar el partido, bueno. ¿Y a quién van dirigidos esos mensajes? Porque después decimos los jóvenes, los famosos ninis, que no es cierto, porque si no trabajan o no estudian, están cuidando a alguien en su casa, están haciendo una changa, lo que fuera. Puede que haya algunos que no hagan nada, pero no son la mayoría. O sea, los volvemos a castigar a los jóvenes. Sí. Y hablando de castigo de los jóvenes, hoy también se empieza a pensar medidas sancionatorias o punitivistas total, y en vez de dar estos espacios de los que estamos hablando, ¿no? Nos vamos al extremo. Pasa desde si los chicos tienen que quedar de grado o no, cuando en la facultad nos podemos desaprobar más de 3 materias, después las vas rindiendo, todo cae sobre las infancias y las juventudes. Y yo creo que esto nos está mostrando un tipo de sociedad muy rígida, posiblemente, que no acepta los cambios, que no puede escuchar. Estamos muy, muy ensordecidos, ¿no? Sí, y también creo que es algo como en respuesta a la impotencia. Ajá, ¿no? qué interesante. Como
la respuesta punitiva y del castigo, porque no hubo un tiempo de revisar eso que me está mostrando mi propia impotencia. No sé qué hacer con los jóvenes, entonces no sé qué hacer. Ha sido muy claro, cada tanto en Tucumán pasan estas cosas, ¿no? Como en todos lados en realidad, pero de las amenazas de los tiroteos. Así. ¿No? No sé qué hacer, no me explico qué es este fenómeno, qué mensaje me están mandando, si es cierto, si es una broma, si no, voy a amenazarlos a meterlos un rato en la comisaría o lo que fuera, lo vamos a iniciar causas, porque en lugar de tomar un tiempo, que a veces no hay, ese es el problema. No nos lo damos. No nos lo damos o efectivamente, a veces no nos lo damos, pero nos convencemos de que no lo tenemos. Así es. Hasta que es fuerte y te toca. Hasta que te toque, no te queda otra. Claro. Entonces la respuesta punitiva no solamente que anula cualquier posibilidad de lectura de ese fenómeno, sino criminaliza a un par un par de chicos y no escuchan, ya está, y nadie más volvió a hablar de ese Como fenómeno. Como diría un periodista, estás dejando muchos títulos. Estoy dejando muchos títulos. Lo punitivo criminaliza. Claro, y no hay más, no hay otro tratamiento posible de eso. A mí no quiero minimizar ese fenómeno, porque de verdad no he profundizado, pero sí me ha llamado la atención de escuchar adolescentes después de esos días siguientes que me decían, ay, sí, es una broma. Claro. Rápidamente los adultos diciendo, no se puede banalizar, ¿no? Que por supuesto era un asunto grave, era un asunto que había que atender. Sí, hay que atenderlo, ahí está. Había que atenderlo, pero rápidamente cifrar o darle un sentido cuando para los adolescentes eso no fue un problema. No. Tuvimos un caso hace muy poquito de un joven que hemos actuado desde el Comité de Prevención de la Tortura, que llevó un arma a la escuela. Ha sido muy popular. Él no la sacó, vieron que tenía un arma. Entonces actúa muy bien, actuó el docente, el director de la escuela, y lo primero que se hace es llamar a la policía. Se llamó a la policía demoró bastante, pero llegaron junto con los medios. Ahora, está mal que lleve un arma, está muy mal, no se debe, y por eso tenemos que ser cuidadosos con las leyes también, porque este gobierno, el gobierno de Milei, quiere un poco ablandar, podríamos decir, la normativa para poder para la tenencia de armas, digo, un poco siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Sí. Entonces, pero ¿y qué pasa cuando se dan estas cuestiones? Ahora, lo primero que se hizo, una jueza, fue mandarlo 60 días a Benjamín Paz. Digo, le cortaron toda posibilidad a este chico, en vez de actuar inmediatamente, porque hay equipos en la provincia para que se actúe. Claro. Hasta que otra jueza dijo, no, pasó una semana, ya se está trabajando distinto. Pero digo, este joven hace changas desde los 12 años. La escuela se preguntó, la jueza se preguntó, ¿por qué un joven, un niño casi de 12 años está trabajando? Tiene un bebé chiquitito, no sé si tiene un año. Él lo mantiene porque es changarín en el Mercofrut, pero además va a la escuela. Nada de esto sirvió para mejorar todas sus condiciones, que esté también en esta cuestión de libertades asistidas y demás, pero no mandarlo se fue al máximo. Claro. Y además que tenemos mucho para decir de... No, bueno, es otro programa. Eso es para otro programa, ¿no? ¿Cómo será que hoy hay un legislador que quiere sacar un proyecto de reinserción? Recién se da cuenta que el que tiene que terminar su condena se tiene que reinsertar. Es como que antes no existía. Una novedad. Pero a lo que voy es esto, ¿no? O sea, nos vamos al extremo.
pero ese chico ya tiene su prontuario y está criminalizado. Entonces, volvemos a esto. Los jóvenes, las infancias y la juventud están atravesadas por toda la sociedad, por lo que vivimos. Ahora, no es lo mismo cuando tenés políticas públicas para repensar, para mirar, para acompañar, que cuando tenés una sola, que es el castigo. Por supuesto. Y ahí estamos. Sí, sí. Por eso hay que escucharlos a los chicos, hay que escuchar mucho también a los docentes que trabajan con jóvenes, porque ellos también tienen muchas respuestas. Por supuesto. Y a los equipos, porque de esto se trata. Sí, sí. Así que, bueno, y lo último es, ¿crees que en la escuela se trabajan los temas, bueno, ya sabemos que si no, el tema de salud mental y el tema, por ejemplo, en estos casos que son necesarios, que bajaron la edad para que puedan ser condenados los chicos o culpabilizados? La verdad que no sabría decirte si están efectivamente trabajándolo. Si es importante, sí, definitivamente. Insisto con esto, con la idea de que es la oportunidad, ¿no? En la escuela, la oportunidad para incluir este tipo de temas. Sí me quedé pensando aquella jornada, escuchando a las adolescentes, y también en el, ¿cómo se llama? El que organizó un festival hace poco también, el MAP. Y había mesas, todos jóvenes, contando, bueno, apreciaciones, inquietudes, qué sé yo. Sí, creo que no estamos del todo escuchando qué es lo que... ¿Qué cifran ellos en la cuestión de la salud mental? ¿No? Si no le estamos pensando desde, qué sé yo, desde el colegio, desde las políticas públicas, desde la educación, desde las situaciones de crisis, y ellos no están hablando de que quieren protocolos para derivar, para ser derivados frente a una crisis. Entonces me parece, no tengo una respuesta acabada, pero sí hay como un trabajo, un terreno fértil. Yo les escucharía ver para ellos qué es salud mental y qué sería pensar. Hay que trabajarlo. Y con los chicos de las distintas facultades también, ¿no? Sí. Y bueno, ni qué hablar si hay espacios para los chicos que no estudian. Es otro tema, ¿no? Y para terminar me quedo con una frase, con una propuesta de Ariel Garbars, que la anoté, que frente a la inteligencia artificial, él plantea que tenemos que generar una inteligencia artificial inversa, que arranca con gente pensando junta. Y me parece que es una frase muy linda ya como para cerrar este programa. Nos quedaron muchísimos temas porque, bueno, fuimos un poco paseando por distintos temas, pero la importancia es que tenemos que conseguir es los tiempos necesarios frente a una realidad que es la inmediatez, la escucha y generar espacios llenos de afectos para todos, no solamente para las infancias y las juventudes. Cuando los adultos tengamos necesidad de esto, seguramente lo vamos a trasladar al resto de la sociedad. Muchísimas gracias, Sol, por estar acá. Y bueno, tenemos muchos temas para continuar. Muchas gracias. Te agradezco el lugar para la conversación. Hace poco Lucrecia Martel dijo que lo que tenemos que hacer es conversar. Conversar, así es. Encontrarnos a conversar, y eso también es una manera de resistir a la indolencia. Totalmente. ¿No? De conversar. Así es. Muchas gracias, nos vemos después de las vacaciones de julio. 28. ¿No? El 28 nos volvemos a encontrar acá en la 94.7, Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas. Muchas gracias y felices vacaciones, y que la Argentina siga un rumbo que corresponde, ¿no? De calidad de vida para todos y para todas, y que la selección argentina le vaya cada día mejor. Gracias. Agenda Central. El programa